El significado de este acto es el de poco expresar lo que podríamos llamar, si se quiere un poco pretenciosamente, la filosofía del Museo de la Evolución Humana de Burgos, que se podría definir en negativo, si se quiere, aunque no son las mejores definiciones las negativas, pero podríamos decir que no es un museo de huesos, o de fósiles, o de muertos, o no es un museo que estudie un tiempo que ya está cancelado, abolido, que no tiene conexión ni relación con el presente, sino que el Museo de la Evolución Humana sobre todo trata de destacar la continuidad entre el pasado, el presente y los retos y las preguntas acerca del futuro, ¿no? Entonces, en este museo está abierto a exposiciones, no solo sobre temas de prehistoria y actividades, sino también sobre todo aquello que concierne al ser humano, ¿no? Podríamos haber puesto la famosa frase de nada humano me es ajeno, porque esa es esencialmente la idea del Museo de la Evolución Humana. Que por ahí pasen, debatan, reflexionen, discuten y intercambien opiniones con el público, con la ciudadanía, pues todo aquel que quiera plantearse estos problemas que conciernen a nuestra especie. Voy a tener que gritar mucho porque se ven por allí unas músicas muy potentes, pero de todas, supongo que me escucháis, ¿no? Bien, esa es un poco la idea. Aquí en el stand del Museo de la Evolución Humana presentamos algunos descubrimientos científicos de los cuales espero que haya también la oportunidad de hablar. Pero, sobre todo, lo que queremos es dialogar acerca de orígenes, la fascinación de los orígenes, los mitos sobre los orígenes, estos ritmos ancestrales. Eso era la introducción, es el hilo musical. La presentación, sobre todo esto, la prehistoria de la literatura, y sobre todo sobre ahondar en el fondo de la naturaleza humana, de nuestra mente racional, pero también de nuestra mente mágica, que sigue formando parte que es una parte muy importante de la mente humana y hasta de la inteligencia humana, el componente mágico que cohabita en nuestro cerebro con el componente más analítico o más racional. De esta convivencia entre la mentalidad, si no se quiere utilizar la palabra mente, mágica y la mente racional, sale nuestra grandeza y nuestra miseria, ¿no? Entonces, acerca de esas dos mentes, de esas dos almas del ser humano, es de lo que nos gustaría hablar en esta procesión de Semana Santa, Juaristi y yo. Y le voy a ceder la palabra aquí, como dos castellanos viejos. Ajá. Debatiremos estos temas. Sí, habíamos previsto hablar de la prehistoria y la literatura, para empezar, digamos, como un tema posible. Es decir, una sugerencia de Juan Luis. Bueno, yo creo que la literatura de ficción sobre la prehistoria aparece muy tardíamente en el siglo XIX, cuando realmente, digamos, la investigación científica de la prehistoria empieza a restar prestigio a los mitos ancestrales de los orígenes. Y los novelistas comienzan a interesarse en dos figuras fundamentalmente, en el paleontólogo, en el investigador, paleontólogo, prehistoriador, o lo que sea, y después en la de los hombres de los orígenes, los hombres primitivos. Ya en Julio Verne, digamos, hay algo de esto, en El viaje al centro de la Tierra, etcétera, la búsqueda de mundos perdidos, donde, digamos, aparezcan especies, no se oye nada, especies extinguidas, ahora un poquito más, especies extinguidas hace mucho tiempo, que los personajes de las novelas se encuentran en las profundidades de la Tierra
o bien, digamos, ya las novelas como de autores como Jack London, Los Herederos, etcétera, donde habla de historias situadas en la Edad de Piedra o en la prehistoria. De estas novelas, a mí hay una que me divierte muchísimo, es una novela de Jean-Pierre Rosny, de un autor francés, magnífica, donde aparecen unos personajes que son mamuts que viven en las cuevas del Pirineo, y son mamuts inteligentes y que además hablan en euskera, digamos. Eso es... Yo creí que te referías a la de En busca del fuego, la guerra del fuego, la de Rosny, ¿eh? Sí, es esa. Es de Rosny también. No, hay otra. Sí, Rosny hace varias hay novelas. Una que luego se convirtió, uno de los dos, Rosny. Se convirtió en la base del guión de Arnaud de la En busca del fuego. Sí, esa es La guerra del fuego, me parece, en francés, y En busca del fuego. ¿Es otra diferente de esta? Es otra diferente. Ajá, sí. Bueno, digamos, como introducción, por tanto, digamos, ha habido desde el siglo XIX en adelante un interés creciente por la prehistoria como tema literario, y fundamentalmente en la prehistoria, por las especies extinguidas, es decir, no les costaba nada a los primeros autores hacer convivir a los cromañones con los dinosaurios, porque realmente esto de la cronología no lo dominaban mucho. Esto, por supuesto, pasa al cómic en los años 40 y 50. En España hay un caso de un cómic interesante que es Hook, el hombre de piedra. No sé si recuerdas, es de nuestra época. Sí, es de nuestra época. Sí. Pero sobre todo, digamos, en autores ya clásicos de la novela de aventuras, como Landon, como Julio Verne, etcétera. Hay una novela española de Ricardo Baroja, ¿la conoces? La tribu del halcón. La tribu del halcón, efectivamente, que además fue Premio Nacional de Literatura. Pues no lo sé, pero es espléndida, te recomiendo que la lean. Una novela de prehistoria española, escrita por el hermano pintor y grabador de Pío Baroja, se llama La tribu del halcón, y es de las pocas novelas prehistóricas que se han hecho en España. Generalmente, además, hay una cosa en las novelas prehistóricas, como en la Rosny o en Busca del fuego de Arnaud, que es el encuentro entre dos especies humanas diferentes. Esa es la gracia. Como un elemento tópico, digamos, el encuentro del Homo sapiens y los neandertales. Y los neandertales. Esa es la historia esa es una historia que es un filón para la ficción, porque ejerce una fascinación sobre todo el mundo que merece un análisis, una pensada, como se dice ahora. A mí me sucede que vaya a donde vaya a dar una conferencia y hable de lo que hable. Si, por ejemplo, hablo sobre el ADN, supongamos, que no tiene nada que ver, o sobre los ecosistemas africanos, o sobre los australopitecos, los primeros homínidos. La primera pregunta que me dirige el público, siempre la primera, es ¿por qué se extinguieron los neandertales? Es la historia de las historias. Exacto, sí, la cuestión de si tuvimos algo que ver, digamos, nuestra especie como tal en la extinción de los neandertales. Ese encuentro entre dos especies, ese espejo en el que nos miramos, eso es una cosa que despierta un interés enorme, ¿no? Bueno, pues tendríamos identificado un primer tema, digamos, dentro de las relaciones entre la literatura de ficción y la prehistoria, digamos, un primer tópico, digamos, el encuentro de las dos especies. Hay otro del que habíamos estado hablando ahora, hace un momento, que es el de la caverna, es decir, la fuerza del tópico del mito de la caverna, de la imagen de la caverna. Como hipótesis, se me ocurre que, digamos, aparte de una cierta memoria ancestral, o sea, no hace tanto tiempo que los... ¿Tú crees en la memoria colectiva? No, creo en las memorias que se van transmitiendo, digamos, oralmente. No creo en la memoria genética. No, pero ¿tú crees que alguien se acuerda de verdad de lo que pasó en las guerras carlistas? Que queda algo. Mi impresión es que nada... pero queda la fascinación por la cueva. La cueva está en los cuentos, en los cuentos tradicionales, está en los cuentos maravillosos, en la mitología. La cueva es la entrada, digamos, al mundo inferior, al mundo subterráneo. Pero la cueva es también, digamos... Y en las apariciones. Y en las apariciones, las vírgenes aparecen en las cuevas. Las vírgenes aparecen en las cuevas.
Después en la cueva acecha el peligro, en la cueva está el oso o está el ogro, digamos, o está el troll, el personaje que, sí, o el dragón, que destruye. ¿no? Pero a mí hay una cosa que creo que de alguna forma justifica la fascinación por la cueva, y es la calavera humana. La calavera humana, digamos, el cráneo, que esa es una experiencia que tiene, digamos, sí. La imagen de toda la muerte, ¿no? Es la imagen de la muerte, pero la calavera es la calavera hueca, la calavera, digamos, con distintas entradas. La calavera es una pequeña caverna, digamos, en sí misma. Entonces hay una autorrepresentación muy arcaica del propio cuerpo humano, de la cabeza humana como una caverna. En la idea platónica de la caverna que recibe la luz que viene de fuera y en cuyo fondo se reflejan las sombras de los seres que pasan por delante de la entrada de la gruta, están ya una serie de rasgos que pueden también advertirse en la propia cabeza humana, digamos. ¿Tú ves entonces una relación entre, no, es una evocación, ¿no?, de la caverna en la calavera, o al revés, ¿no? Sí. Bueno, son efectivamente, podría haber una ecuación perfecta con un paso de una cosa a otra directamente. Han relacionado. Por cierto, en Peter Pan, la cueva de los piratas es la cueva de la calavera. O sea, no sé si recuerdas, en la película de Walt Disney, la cueva tiene una forma de calavera. O sea, de alguna forma, digamos. Sí, la mente está dentro de una caverna. De una caverna. Luego también algunos han relacionado las cuevas con algo así como con el útero o la matriz, como una vuelta a la vida, porque son muy, claro, acogedoras, ¿no? Sobre todo en invierno. Se tiene una sensación de tibieza o de confort, al principio al menos, si se viene del frío exterior, que puede recordar un poco la vida fetal, no sé, ya por ponernos. No, sí, pero en realidad eso es. Sucede así con toda vivienda humana. Hay un libro de Joseph Rickwert, de un famoso teórico de la arquitectura, que se llama La casa de Adán en el paraíso. Entonces, él se plantea, digamos, cómo reconstruir los grandes rasgos de lo que sería una primera vivienda arquetípica humana, y siempre está relacionada, por supuesto, con el útero, está relacionada con el útero social, digamos, porque tú de esto lo sabes todo, de la evolución. En fin, digamos, hay algo en la especie humana muy curiosa, que es que en un momento dado rompe con una línea evolutiva normal. Y por tanto, digamos, claro, el hombre nace todavía como feto, un feto que tiene que acabar su desarrollo en un útero social, ¿no? Es decir, el útero social es la cultura, ¿no?, de alguna forma, y por supuesto la vivienda es una de las versiones. ¿Es tuya la expresión útero social? Yo creo que a estas alturas se le ha tenido que ocurrir a mucha gente, pero porque vamos, me gusta, está bien. Es una prolongación, diríamos. ¿No? Es verdad, es así. Es decir, el ser humano acaba su desarrollo dentro de ese útero social. Una pregunta, porque yo no conozco la respuesta, quiero decir. Por lo menos en el País Vasco hay una asociación muy clara entre determinadas manifestaciones de divinidades o de genios o de espíritus o lo que sea, y las cuevas, o monstruos o seres. En todo caso, lo sobrenatural está ligado a las cavernas de alguna forma. En el resto de España no lo sé, pero por ejemplo hace poco tiempo el año pasado estuvimos buscando fósiles, lógicamente, lo que hago yo, o excavando en una cueva que es una sima que se llama Serpentaco, esa está en Navarra. O sea, la asociación utilizan la palabra castellana, pero hay otras que están asociadas con la palabra vasca referida a serpiente. O sea, están asociadas a serpientes, están asociadas a Mari, por supuesto, la Mademoto. Sí, el genio ese, o esa manifestación, y es muy común, ¿no?, en la toponimia, esta asociación. Luego en el resto de España, yo en Castilla, las cuevas que conozco, al menos no tienen ninguna, no las veo asociadas a ningún
ninguna manifestación Numénica, sí. sin ningún numen, efectivamente. Yo creo que sí. Salvo hay una, que me equivoque. sí, Salvo que me equivoque. Vamos a ver. La cueva en el folclore, relacionado con los seres de tipo sobrenatural, numénico, etcétera, se asocia fundamentalmente con la serpiente, serpentaco, porque la serpiente primordial, dentro de la tradición cristiana, que es a través de la que ha llegado, digamos, al folclore, es la Serpens Antiquus, el Serpens Antiquus, Draco Antiquus Serpens Antiqua, la serpiente cuyus nomen est Diabolus Satana, que aparece así en el Apocalipsis. La serpiente antigua cuyo nombre es el diablo Satanás, que vive en el centro de la tierra porque es donde ha sido encadenado, digamos, y que sale en un momento dado otra vez a devastar el mundo. Entonces sale del centro de la tierra, emerge de una cueva. Y luego está la cuestión de Mari, que es más complicada. En toda España, es decir, las cuevas en Castilla, en Andalucía, en Extremadura, etcétera, se relacionan con el mito de la Mora, la cueva de la Mora, la cueva de la Mora. La Mora es, decir, ¿qué quiere decir moro en español? No quiere decir musulmán, quiere decir todo lo que no es cristiano, todo lo que es pagano es moro, ¿no? Es decir, en el campo castellano, las abuelas hasta hace poco tiempo, cuando el niño todavía no estaba bautizado, decían es morito todavía, ¿no? Es decir, y moro era todo lo que venía de fuera. Entonces, la mora, digamos, es algo extraño al sistema doméstico cristiano, por tanto, es una imagen de un ser sobrenatural y probablemente maligno. Hay una canción de cuna de García Lorca que la hace sobre una canción que él oyó en Fumaqueros, que era que no venga la mora con dientes verdes, toda la noche mi niño ligero duerme. La mora es algo así como el coco, es una imagen de la muerte, etc. Se le relaciona con la serpiente, digamos, a través de un mito más antiguo todavía, no cristiano, que es el mito de Melusina, del hada Melusina o Melusina de Lusignan. ¿Qué es Melusina? Melusina es un nombre que proviene de Francia, de la casa de los Lusignan, etc. Y es simplemente la Mère Lucine, la madre Lucina, es decir, la madre Diana. Es una imagen de Diana, es un mito relacionado con la diosa Diana, que es una diosa nutricia de la tercera función indoeuropea, etc. Y es una mujer serpiente, una mujer que tiene la mitad de su cuerpo es serpiente, la mitad es humana. Se casa con un mortal al que le prohíbe que la vea bañarse los sábados, y cuando rompe ese mortal el tabú, ella sale volando en forma de dragón, digamos, por la ventana, en el caso de los Lusignan. En el País Vasco, la dama de Amboto es la dama de pie de cabra, es decir, que lo que prohíbe, digamos, a su marido, que es uno de los señores de Vizcaya, es que se santigüe en su presencia. Cuando lo hace, digamos, ella sale también volando por está el culebro, incluso como progenitor. ¿Por qué se llama Mari? Esto es a mí lo que más me... Sí. Bueno, se llama Mari, mi hipótesis, por lo menos, no por la Virgen María, no por un cruce con la figura cristiana de la Virgen, sino con la figura de María de Padilla, del amante de Pedro el Cruel, de Pedro el Justiciero, que es la que instiga el asesinato de los hermanos de Pedro III, fundamentalmente el de Fadrique de Trastamara. Ya Rodrigo Caro, en el siglo XVI, recoge en Sevilla, digamos, una leyenda, dice que los niños de Sevilla ven cruzar por el cielo a doña María de Padilla en una carroza llena de llamas y con los demonios alrededor. Y en el romance tradicional de la muerte o del asesinato de Fadrique de Trastamara, de la muerte del maestre de Santiago por Pedro I, los versos finales dicen: doña María de Padilla por los aires va volando, por los pecados que ha hecho no la quieren Dios ni el diablo. O sea, es decir, entonces, está muy bien. Esta María de Padilla tiene su trasunto en el País Vasco, yo creo, en la dama de... Te quería plantear una cuestión que hemos comentado antes, y es esa conclusión a la que yo llego, ¿no?, como producto de las investigaciones, de la coexistencia, lo he mencionado al principio, en nuestro cerebro
de una mente que es irracional y que podríamos llamar mágica y que convive con una mente racional. Si solo hubiera mente racional seríamos máquinas como ordenadores y haríamos análisis de costes-beneficios y actuaríamos en función de eso. Pero luego tenemos una mente que es absolutamente irracional y que comete y que hace actos absurdos, a veces de sacrificio personal y gran altruismo, que están fuera de todo cálculo, por decirlo de alguna forma, y otras veces atroces. Me ha llamado siempre la atención de que cuando se describe en los medios de comunicación o un político, por ejemplo, se refiere a un atentado terrorista o a un crimen monstruoso, pero de carácter político, se suele decir que es bestial, brutal o inhumano, cuando en realidad los animales no pueden ser fanáticos. De manera que el fanatismo es exclusivamente humano. Es los crímenes, las atrocidades que se llevan a cabo por fanatismo son la quintesencia de lo humano, o al menos de la mente mágica, de la parte de la mente mágica del ser humano. A donde quería ir a parar es, incluso en estos tiempos más o menos descreídos en los que vivimos, reaparecen unos seres mágicos, o al menos sobrenaturales, o que se parecen a los semidioses griegos. No sé si llegan a ser dioses, pero al menos semidioses, que son los superhéroes. Es decir, un historiador o un viajero del espacio que aterrizase en nuestra época y fuera al cine, no llegaría a la conclusión de que la sociedad occidental en el año 2013 creía en unos seres que llamaba Batman y Superman, dotados de poderes pues prácticamente sobrenaturales, porque la gente acude a ver esos espectáculos cinematográficos con la mayor de las seriedades. En una película de Batman no se ríe nadie, la gente está más seria que en misa. Está en la caverna platónica, ¿no? Es decir, la forma en la que la gente, caverna platónica. Tú imagínate que eres un extraterrestre y aterrizas en un cine, y en ese cine ponen una de Batman y ves a la gente callada, en el más respetuoso silencio, viendo las epifanías y manifestaciones del poder de Batman y cómo Batman finalmente salva a la humanidad, porque es un benefactor de la humanidad, y destruye, aunque no completamente, pero no termina de liquidar a los enemigos del ser humano. ¿No llegarías a la conclusión de que esa sociedad adora al dios Batman? Sí, podría encontrarse, digamos, efectivamente con un panteón de dioses, diosecillos, semidioses dotados de poderes sobrenaturales, a los que se rinde culto, digamos, en los cines, y que tienen también su literatura sagrada, digamos, sus cómics, etc. Lo curioso es que este panteón incorpora restos de las antiguas mitologías periclitadas. Es decir, está claro que en Batman detrás está la figura diabólica del demonio con alas de murciélago, que aparece en toda la iconografía medieval, y que es de origen asiático. El aspecto de Batman es un poco terrorífico. Sí, porque es muy curioso. Pero es bueno, sin embargo. Sí. A mí, estando en la Biblioteca Nacional, el director de la Biblioteca Nacional iraní, musulmán, vino a hacer una visita a la biblioteca. Entonces le enseñamos la sección de grabados, que en la Biblioteca Nacional es muy rica, y le enseñamos, digamos, un grabado de Satán, ¿no? Un grabado de Satán del siglo XVII-XVIII, un aguafuerte con un Satán horrible, con alas de murciélago, etcétera. Y me dijo, ¿quién es este? Y le dije, pues, Satán. Entonces me dijo, pero Satán es un ángel bellísimo, no tiene nada que ver con esto. Y efectivamente, digamos, en la tradición plástica persa, lo que se ha mantenido es esta figura, digamos, del Satán, ángel de la luz. O sea, el Satán, que es obviamente, digamos, un ángel maligno, pero bellísimo. Bien, el Satán que aparece, digamos, en las imágenes medievales, con alas de murciélago, con pinta de murciélago, viene de unos dioses menores de la India, digamos, a través de la iconografía
asiática que llega a Europa en la Edad Media. De ahí sale Batman. Batman, digamos que es un héroe positivo, digamos, en el sentido de que trabaja por la justicia, pero que siempre aparece como héroe oscuro o héroe malvado en las películas. Es un falso malhechor que al final acaba manifestándose como, digamos, una especie de diosecillo benéfico, pero vive oculto, vive en las profundidades de su cueva, rodeado de murciélagos y rodeado de artefactos que parecen murciélagos. Sí, es un poco oscuro. Y después, obviamente, digamos, ya hay... Superman es más, digamos, la imagen crística. Tú tenías ahí una teoría muy curiosa. Superman, el nombre de Superman es Joel, hijo de Kal-El, tanto en el nombre del padre de Superman como en él mismo. Es el padre que envía a su hijo a la Tierra. Es decir, para ponerlo a salvo de la destrucción de su mundo, de Krypton, pero de todas formas, digamos, es el padre o la pareja divina de Kal-El y su esposo los que mandan a Superman a la Tierra, como el padre envía al hijo, digamos, a redimir el mundo. Y lleva una vida oculta, por otra parte, digamos, durante su infancia y su niñez vive con los señores Kent, sí, que no son sus padres, sino sus padres putativos. A la vida en Nazaret, ¿no? Con la vida de Nazaret, efectivamente. Sí. Antes de su manifestación ya en Metrópolis, en la ciudad, que es como Jerusalén. Que hay un paralelo ahí con el cristianismo. Sí, sí. Pero, digamos, ya en los superhéroes más recientes de la Marvel, digamos, ya están tomados algunos directamente de las mitologías, pero Thor. Thor es, con su martillo es directamente el dios Thor, el dios del... Oye, y esa, volviendo a lo de la mente mágica y la mente racional, parece que es inevitable crear, o que necesitamos crear mitologías o seres legendarios. Eso, por ejemplo, lo vemos o sagas, más bien en mundos míticos. Citamos mitos, en pocas palabras. Antes comentábamos que tenemos a Tolkien con El Señor de los Anillos, que es una, aunque de sabor medieval, no deja de ser una mitología, o más que una historia mítica, ¿no? Una historia mítica. Una historia mítica que tiene un enorme éxito. Y comentábamos Juego de Tronos, que yo sigo, porque es una historia clásica, casi homérica, de señores de la guerra que luchan entre sí, mujeres manipuladoras, exactamente igual que la Ilíada. Tiene mucho que ver con Tolkien, de todas formas, Juego de Tronos, en la distribución de los espacios. Son reinos distintos. Pero estamos creando entonces una historia mítica. Ahora que la historia se ha vuelto tan científica, la verdadera historia, y ya decimos que Don Pelayo pues seguramente no existió, y sí, cosas, o no derrotó a los moros en Covadonga. O sea, ahora que hemos desmitificado al Cid, nos inventamos unos seres míticos que eso sí que han hecho de todo y nadie cuestiona, ¿no? Y además que tienen una característica, las últimas historias míticas me gustan a mí más que las de Tolkien en Juego de Tronos, porque en Juego de Tronos no es tan maniquea, me parece a mí. Son más atractivos los personajes porque no son, en general... Son más ambiguos, son muy mismo, ¿no? Sí. Mientras que las historias míticas suelen ser más... Bueno, más es que ¿no? Tolkien era un anglocatólico, un cristiano convencido, un anglicano. Es decir, él y todo su grupo. O sea, Tolkien era muy amigo de Clive Lewis. Claro. Y los Inklings, ¿no? Este grupo de profesores de Oxford, muy cristianos, que al mismo tiempo, digamos, que se dedicaban a la literatura medieval, sí, también escribían sermones laicos y libros de espiritualidad, y para los que, por supuesto, digamos, el mundo estaba dividido en fuerzas del bien y fuerzas del mal. Claramente en El Señor de los Anillos, Sauron es el mundo infernal, el de los orcos, es el maniqueísmo, digamos, llevado un poco al extremo. En la Ilíada, sin embargo, no está tan claro. No, porque en la Ilíada ni los dioses son buenos siquiera. Es decir, la única distinción que hay es entre los mortales y los inmortales. Pero los mortales, por muy buenos que sean, jamás llegarán a ser inmortales. Y por tanto el destino de los héroes de la Ilíada es trágico.
En Juego de Tronos hay algo de esto, digamos, hay una recuperación de la tragicidad, o sea, del sino, el destino inexorable ante el cual, digamos, los hombres no pueden hacer nada. Estábamos comentando que el último episodio que yo había visto, por lo menos, y creo que tú también, es la matanza de los miembros de la familia Stark en unas bodas a las que se les ha invitado, digamos. Bueno, esto en la Edad Media, digamos. Sí, como la campana de Huesca, una como cosa la campana así. de Huesca, como la campana de Huesca. Incluso, digamos, en las historias medievales de las guerras de bandos. Digamos, sí, los abencerrajes. Los abencerrajes, claro, sí. Lo mismo, o de la Alhambra. Pero, bueno, digamos, ahí mueren los buenos, los malos y los medio pensionistas, digamos, tienen el mismo destino y además no hay un destino trascendente. Es decir, más allá de esta vida no hay otra. Digamos, esa secularización absoluta devuelve un poco este sentido trágico que tenían los griegos en la Ilíada o en las tragedias derivadas del ciclo de Troya, de la muerte de Agamenón, el asesinato de Agamenón por Clitemnestra, Orestes, etcétera. Entonces, eso es de Juego de Tronos total, o sea, el asesinato de Agamenón por su mujer y su amante es de Juego de Tronos total. El sentido de la tragedia se había perdido en Occidente con el cristianismo. Es muy de serial televisivo, es de culebrón. Sí. ¿No? Es una trivialización de la tragedia, pero es tragedia al fin y al cabo. Es decir, en la Edad Media, la llegada del cristianismo termina con la tragedia clásica. ¿Por qué? Porque ya el fin de la historia está decidido. Se sabe que van a ganar al final los buenos, digamos, aunque haya grandes desgracias, martirios, matanzas de los buenos, etcétera, al final el bueno va a ser reivindicado. Esto en el mundo griego no existe. No existe. Por otra parte, en la tragedia griega, la culpa es siempre una culpa objetiva, no tiene en absoluto nada que ver la subjetividad. Es decir, Edipo mata a Layo sin enterarse de que es su padre no es nada personal. No es nada personal, y se acuesta con Yocasta sin saber que es su madre. Desde el punto de vista del cristianismo estricto, si Edipo hubiese sido cristiano no hubiese pecado ni en un caso ni en otro. Digamos, no es una pelea en una encrucijada y el otro es una señora de la que se enamora y que se casa con ella. Pero digamos, en la tragedia no hay esa subjetividad de la culpa. Sí, claro. Son como leyes. Y uno está, digamos, sometido, digamos, a fuerzas que en definitiva no controla. Es un poco lo que sucede actualmente, es decir, en las leyes de la economía. Digamos, The Wire. Estábamos comentando antes otra serie que a mí me gusta mucho, The Wire. Es muy curioso porque en The Wire aparece el destino en forma de instituciones que llevan a los personajes a una muerte, una destrucción trágica. Instituciones como la policía, instituciones como el ayuntamiento, instituciones como la economía, como la universidad. Pero déjame que te haga una pregunta porque ya se nos echa el tiempo encima. Me parece que nos hemos atenido al espíritu ese que yo planteaba al principio. Hemos hablado del hombre de la caverna y hemos terminado con los cómics o con Juego de Tronos. Y ahora nos gustaría pasaros la palabra a vosotros para que hicierais, en este caso no una pregunta, generalmente se pide al público que pregunte, ¿no? Aquí os pedimos que os expreséis, que digáis lo que os parezca y ya está, y lo compartimos. Yo quería hacer una última pregunta a John, al hilo que estamos comentando, pero tú no tienes la impresión de que en el curso de tu vida, o de la mía, la mayor parte de las cosas que nos han ocurrido se deben a acontecimientos, llámale fuerzas o casualidades que no controlamos. O sea, ¿qué porcentaje de tu vida has controlado tú? O sea, si tuviésemos que cuantificar de tu trayectoria vital, de lo que te ha ocurrido, empezando por donde naciste, del ambiente en el que te criaste y lo que te ocurrió después, las cosas que te han pasado en la vida, ¿qué porcentaje de un 100% dirías que has controlado? Un filósofo, un estoico diría que he controlado la manera en la que yo... Controla mi libertad interior. La forma en la que yo acepto los acontecimientos de la vida y los sufro con dignidad, si quieres, ¿no? O sea, lo único que controlas es tu actitud frente a los acontecimientos, tu manera de vivirlos, pero los acontecimientos no. Entonces, ¿tú qué porcentaje de tu vida, una pregunta personal para acabar, qué porcentaje de tu vida, de lo que te ha pasado en la vida, crees que ha estado bajo tu control? Hombre, no sabría cuantificarlo, pero yo creo que
todo lo que han sido decisiones y decisiones personales sí las he controlado, en el sentido que he podido optar entre cosas distintas. Lo que no controlas obviamente son las consecuencias de esas decisiones. Los antiguos creían, los antiguos precristianos diríamos, que no creían en la providencia, por tanto. Los estoicos empiezan a introducir algo parecido a la providencia, pero decían que todo en el mundo es el resultado de dos fuerzas distintas. El azar y la necesidad, o sea, lo que ocurre de una forma azarosa, inexplicable, y aquello que puedes explicar como una concatenación de causas. Efectivamente, es decir, en las escuelas postaristotélicas, digamos, tanto estoicos como epicúreos son las que se discute esto. Sí, pero a ver, a nivel personal, como yo, Juan, tú, de lo que te ha pasado en la vida, ¿de verdad piensas que has controlado mucho? Yo creo que he controlado poco. O sea, que la mayor parte de las cosas que me han ocurrido, no ya de desgracias que te pueden pasar, que se te muere. Claro, eso ahí es evidente que tú no has controlado nada. Tienes una desgracia familiar, o yo que sé, un desengaño amoroso, tu control es pequeño. Podemos, obviamente, yo creo que he seguido una carrera científica por decisión propia. Ahí creo que eso lo he controlado. Pero luego, si no me hubieran dado una beca cuando empecé, no habría hecho la tesis. Seguramente no sería profesor ahora. Aunque yo tenía vocación, pero igual no habría podido. O sea, ¿realmente qué controlamos de nuestra vida? Creo que es difícilmente cuantificable. Pero tú eres mucho poco regular, ¿no? No, yo creo que poco. Controlamos poco. Lo que pasa es que ante cada consecuencia no prevista tenemos la capacidad de hacer un nuevo proyecto. Yo creo que eso es algo muy característico de la especie humana, es decir, si uno se pierde en una encrucijada en un bosque y se va por el mal camino, siempre puede intentar volver, o sea, siempre puede hacer un pequeño cálculo. Hay una brújula, por lo menos. Error, posibilidades. Tienes una brújula y sabes dónde están los puntos cardinales. Puedes aplicar una experiencia anterior, es decir, a la hora yo creo que eso tiene que tener también, digamos, una gran importancia en la evolución, lo que podríamos llamar un cálculo no racional, pero por lo menos razonable, digamos, un cálculo de posibilidades. Somos la única especie que planifica a largo plazo. Nosotros somos la única especie que planifica a largo plazo, la única. Después los planes te salen mal, sobre todo si hay una señora por medio, en estos casos. Porque, bueno, no quiero decir que salgan. No salen, sale otro plan distinto. No, esa parte no la controlas. No, la parte amorosa no la controlas, eso está claro. Pero bueno... A ver, vamos a darles, porque nos quedan 5 minutos, o 10, 2, 3 preguntas, comentarios, reflexiones. Hombre, os rogamos que os ahorréis las críticas, si puede ser, pero cualquier cosa. Gracias, intentaré ser breve. Un comentario breve y una pregunta final. Lo de el hombre cavernario y el mito de la caverna, yo creo que está repartido no por toda España, sino por todo el mundo. Lo que pasa es que, como buen vasco, hablamos de los vascos. Pero, bueno, en Andalucía también está, de donde yo vengo, la cueva de la Pileta y sobre todo la cueva del Gato, en donde se han encontrado restos de la época del cobre incluso, no solamente donde se basó la película de la Sabina, transmitiendo una leyenda popular. El primer restaurante del tal apareció en otra cueva en Gibraltar, y en algunas zonas de Extremadura a las moras se le llama la mora encantada. La mora encantada. La mora encantada, ¿no? Entonces esto está repartido por todo el mundo. Aparte, cuando yo he visitado recientemente Zugarramurdi, se me ha caído toda la ilusión. Aquello me parecía que era una cosa de brujería. Era otra cosa mucho más simple y mucho más normalita. Mucho más normal y más inconfesable. Y entonces, ya dirigiéndome a la pregunta que le quiero hacer al profesor Arzuaga, recordando que primero Platón hablaba del mito de la caverna, aunque él no es un partidario y le ha preguntado a Juanisti que si cree en la memoria colectiva. Pero Platón intentaba unir el aspecto mitológico y el mundo de las ideas con la racionalización. Y luego, una segunda cosa es que en montones de cuevas donde hay pinturas rupestres de muchas épocas, paleolíticas, neolíticas, casi de época romana, se repiten. Entonces, esto me lleva... Y luego, la piedra Excalibur. La pregunta es,
el hombre cavernario estaba a su vez fascinado por los hombres cavernarios que vivieron antes que el hombre cavernario de hace 300.000, 400.000. ¿Esa fascinación ya existía en la caverna? Bueno, en primer lugar, el mito ese del hombre cavernario no puede ser universal porque solamente hay cuevas en aquellos terrenos que son calizos. O sea, en la mayor parte de la península ibérica directamente es que no existen las cuevas, porque el sustrato no es calizo. En sustratos como los que tenemos aquí, de metamórficos, cristalinos, de rocas cristalinas, directamente no hay cuevas. Prácticamente en toda África no hay una sola cueva. Las únicas cuevas que hay es en una región de Sudáfrica. O sea, todo el continente africano, bueno, subsahariano, entero, es un continente sin cuevas. O sea, la mayor parte de nuestra evolución se ha desarrollado en un mundo en el que no había cuevas porque no había rocas carbonóticas, no había rocas calizas. O sea, pero es cierto que donde sí las hay, en Extremadura no hay cuevas, por lo tanto no creo que haya númenes o seres asociados a ellas, porque directamente hay algunas, estoy generalizando, pero pocos terrenos calizos. Toda la cornisa cantábrica es caliza, bueno, Galicia no es caliza, apenas hay cuevas, por lo tanto no esperaría ver mitos asociados a cuevas porque no hay cuevas, pero Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla la Vieja, por supuesto, Aragón, toda la España caliza tiene cuevas. Entonces ahí sí que se pueden dar esas asociaciones. Es un elemento muy reconocible del paisaje, desde luego es misterioso, es sugerente como mínimo, es misterioso, es oscuro, conduce a las profundidades de la tierra, es el contexto perfecto para la imaginación, ¿no? O sea, no se me ocurre un ambiente mejor en el que crear mundos irreales, surreales. Porque además en el caso de las cuevas de las regiones calizas, son cuevas muy complicadas internamente, es decir, son cuevas laberínticas, es decir, algo que está asociado con la caverna es también, digamos, el laberinto, digamos, el itinerario en el que puedes perderte, digamos, el laberinto en el sentido de, sí, el método del de laberinto maze, no ¿no? lo De hemos labyrinth, tratado. El método del laberinto no lo hemos, efectivamente. Sí. Pero es decir, el laberinto desordenado, el laberinto cretense, el laberinto heptádico, el laberinto de 7 vueltas, ¿no? Es un laberinto del que entras y sales sin problemas. Hay que acceder y es un itinerario peligroso hacia el centro, pero no te pierdes. En las cuevas te pierdes, ¿no? Es decir, hay galerías que desembocan en otras. Además hay lagos, hay agua. Hay lagos. Es un mundo. En realidad es como un espejo del mundo exterior, porque tiene ríos como en el mundo exterior. Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra es encontrar un mundo que es de alguna forma una copia del mundo exterior, con sus mares, tiene un mar, es decir, no solamente un lago. En Julio Verne, la imaginación de Julio Verne es que en el centro de la Tierra hay mares. ¿Damos paso a algún otro comentario o idea o que queréis compartir? Pues con ¿no? esto y un bizcocho. Pues, a ver, sí, aquí nos quiere comentar algo. Buenos días y muchísimas gracias por el debate, ha sido entretenidísimo y para mí sorpresivo porque en realidad no venía ni a ver a Juan Luis Arzuaga ni a ver a Jon Juaristi, ¿no? Yo venía aquí a algo de turismo, soy turistólogo, me dedico a temas turísticos y bueno, pues el debate ha sido muy interesante porque al final casi desembocamos en algo que veía venir del origen de la religión, la gruta como templo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo cuando he visto a Juan Luis en el primer momento, digo, bueno, igual nos habla de ese cazadero que hace poco leí que había en Ambrona, o de ese proyecto que desde hace cierto tiempo venimos oyendo, que nos parece a muchos muy interesante, sobre el paleolítico vivo y reintroducción de las especies, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues simplemente agradeceros el debate, que ha sido muy divertido, muy interesante.
Hombre, todo lo que sea sorprender está bien de entrada, ¿no? Pero claro, en el stand de Castilla y León ahí tenemos los huesos, el ADN, todo lo que un poco conforma la imagen que se tiene de la prehistoria del museo. La prehistoria efectivamente es eso, pero no es una cápsula del tiempo, eso es lo que intentamos explicar. La prehistoria no es una cosa que está cerrada, como una burbuja en el tiempo, sin conexión con el presente. O sea, la idea básica es la de continuidad. Nosotros tenemos una historia, y esa historia es una cadena continua, y no se entiende el presente sin el pasado, y no se puede no plantear el futuro tampoco. Entonces, la expresión de eso es el tipo de debates y de actividades que estamos programando para el Museo de la Evolución Humana, donde bueno, pues queremos que se produzca eso que llaman los pedantes el espectáculo de la cultura, ¿no? Bueno, el espectáculo de inteligencia. O sea, que el museo no solamente sea un lugar, un museo en el que se visitan unas exposiciones temporales o permanentes, sino que sea un centro de discusión, de debate, un centro de cultura o de humanidades o de humanismo, ¿no? Humanismo científico, como se le quiera llamar. Y si hemos conseguido sorprender hablando de cómics, en lugar de hablar de huesos, que por otro lado están en el stand explicados, pues yo creo que hemos conseguido nuestro... Por lo menos hemos pasado el rato, que es de lo que se trataba, ¿no? Definitivo. Pues nada más, solamente falta invitaros a todos a que acudáis al Museo de la Evolución Humana de Burgos, no os decepcionará, aparte que vayáis más de una vez si podéis, porque hacemos muchas actividades para adultos, para niños y más que haremos, y tenemos una programación de exposiciones temporales muy interesante que conviene ir siguiendo para no perderse las próximas, que van a estar, parece, por lo menos los que las programamos pensamos que van a ser muy interesantes, y actividades en relación con Atapuerca en el campo, en los yacimientos que se deben visitar, espléndida gastronomía en una feria de turismo no se puede pasar por alto, otros proyectos que hay muy interesantes de recreación del mundo de la prehistoria también en los ecosistemas con las faunas prehistóricas y en los ambientes originales, y muchas más actividades que planeamos. Así que no dejéis de pasaros, y los que no habéis estado, como decíamos en una campaña que hicimos, me parece a mí que es vuestra experiencia pendiente, ¿no? Y creo que no os decepcionará. Y yo por mi parte agradecerle a John que se haya Muchas gracias. dejado atracar de esta manera y que me ha acompañado hoy, y ahora voy a intentar continuar con el abuso llevándolo al Museo de la Evolución Humana de Burgos cuando pueda. Muy bien, muchas gracias.